Mire, ahí Nicolás, ahí el problema es que es un poco difícil entender este texto que se presentó al final de una manera un poco apresurada. Allí lo que hubiéramos tenido que hacer es centrarnos exclusivamente en un debate a fondo sobre la modificación del artículo 93 de la Constitución que trata sobre la inmunidad parlamentaria. Y si nos hubiéramos dedicado 2 horas a discutir en detalle en base a todo lo que se hizo en la Comisión de Constitución, probablemente hubiéramos llegado a un texto mucho más fácil de entender, mucho más limpio y ordenado. Sin embargo, en vez de hacer eso, que era lo que nos tocaba hacer y para lo cual nos habían convocado, al final se rechazó el texto en mayoría y se empezó a discutir un texto sustitutorio que venía en parte de un dictamen singular en minoría que ni siquiera había sido discutido en la Comisión de Constitución. El resultado ¿Presentado fue por quién, Francisco, congresista? ¿Quién fue el que presentó ese proyecto? No recuerdo, fueron como hubo 2 esquemas. Ya mire, le digo, la sesión estaba tan atento al contenido que no presté atención a quién lo presentó, pero eso es muy fácil de conseguir la información. Yo estaba mucho más interesado como vocero en ver el contenido y qué es lo que tiene, independientemente de quién lo presenta. Mi función como vocero es coordinar la posición de la bancada, de tal manera de que lo que salga del trabajo legislativo sea, en primer lugar, coherente, ordenado y, desde el punto de vista del Partido Morado, en la medida de lo posible coincida con nuestras propuestas legislativas. Y esa fue la tarea. Pero el problema fue que cuando vino esta discusión más amplia, ya no se discutió solo sobre un artículo de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria. Se metieron el artículo 99, se metió también el artículo 100, el artículo 117, el 161, el 201, y por arte de birloque se amplió toda esta discusión a los ministros, al presidente, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional. Y dicho sea de paso, el único que quedó fuera el Contralor. No entiendo por qué esto no también abarcó al Contralor. Se les olvidó. Porque no sé si les olvidó. La impresión que uno tiene es, nos quieren quitar la inmunidad parlamentaria. Bueno, se la quitamos a todos. O sea, como unos niños, mire, ¿no? Yo he escuchado sospechas un poco más complicadas que pero no hago caso a esas cosas. Sí, no hago caso a esas sospechas, a esas teorías de la conspiración, de ninguna manera. Acá lo importante es lo siguiente: se ha aprobado un texto que no tiene sentido jurídico ni técnica, aparentemente, de acuerdo a algunos procuradores, deja espacios libres para que no se pueda enjuiciar o no se pueda acusar a los congresistas, con lo cual esto de la inmunidad, de acuerdo a algunas interpretaciones, podría ser simplemente un biombo, no, porque sí la tendrían. En cambio, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, y además hay otras cosas muy curiosas, se le quita la inmunidad a los ministros, que nunca han tenido, porque los ministros no han tenido inmunidad, lo que han tenido es derecho al antejuicio, que significa en la práctica que la comisión permanente es la que tiene la potestad de acusarlos y el pleno la potestad de decidir, pero no tienen inmunidad. Entonces le quitamos algo que no tienen. Desde el punto de vista legal, quitarle algo que alguien no tiene me parece un poco extraño. No, y además que del desconocimiento se pone pues en evidencia, ¿no? Por hacerlo al caballazo hay desconocimiento de las reglas. Bueno, pero yo creo que felizmente tenemos tiempo. Esto tiene que pasar por un segundo debate en la legislatura que se inicia hoy en la tarde. Yo espero que los ánimos estén calmados. ¿Puede acercarse al celular para escucharlo mejor, por favor? Sí, disculpen, claro. No, espero que los ánimos estén más calmados, estén más tranquilos, que realmente podamos reflexionar y antes de la segunda votación que tengamos, introducir las modificaciones que harían que, en primer lugar, este texto se refiera exclusivamente a la inmunidad parlamentaria y luego otros proyectos de ley que se pueden hacer con más deliberación y más tranquilidad sobre la inmunidad a otros funcionarios públicos.
Yo creo que esto, si se mantiene así como está, crea problemas muy, muy serios de inestabilidad política en el último año de la presidencia del señor Vizcarra, y crea inestabilidad política. Mire usted, si los ministros no tienen ya ninguna protección, ¿quién va a querer aceptar un puesto de ministro? Con todo lo malpuleado, es decir, me contaban algunos amigos, y esto lo he dicho también anteriormente, que algunas personas que habían sido contactadas para ser ministros con una línea de carrera intachable, con experiencia, con conocimiento, simplemente no están dispuestos a aceptar una posición que los expone sin ninguna protección a cualquier acusación frívola por cualquier motivo. Puede ser hecha por un grupo de corruptos, etcétera. Lo mismo pasa con los miembros del Tribunal Constitucional y hasta con el Defensor del Pueblo. Entonces, esa posibilidad en sí ya crea una situación realmente alarmante en cuanto a la posible inestabilidad política en momentos en que nuestro país está en la peor crisis y catástrofe más congresista de los últimos 130 años. Congresista, Daniel Olivares, del Partido Morado también, él ha dicho que es un mamarracho este dictamen, ¿no? Lo que acaban de aprobar ustedes, ya la ley. Pero él ha hecho hincapié en que no hay coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Es verdad? ¿Están ahí con la comunicación cortada? Yo creo que más que coordinación es obvio que hay un desencuentro profundo. Y eso es por lado y lado, ¿no? Seamos claros, en este momento yo creo que el Ejecutivo y sus representantes no han encontrado la forma de vincularse de una manera armónica y continua. Hay muchos congresistas, y esto es cierto, que se quejan de que a la hora de que ellos presentan una iniciativa legislativa en el Congreso, al día siguiente sale el Ejecutivo con un decreto de urgencia que los copia directamente y ni siquiera paga derechos de autor, digamos. Entonces, ese tipo de comportamiento del Ejecutivo, de aprovecharse, de sacar ventaja de una cosita, de adelantarse, es complicado. Cuando vino el primer ministro y el gabinete a pedir el voto de confianza, en el Partido Morado dijimos claramente que teníamos tres problemas muy, muy serios en el Ejecutivo. El primero era la improvisación, y esto que he dicho de copiar algún texto de un proyecto de ley y luego ponerlo como decreto de urgencia es un primer ejemplo. Segundo, una descoordinación, y hemos visto lo que ha pasado recientemente entre un ministro dando opiniones sobre el desempeño de otro ministro sin haber conversado. Y tercero, un problema de gestión, pero que no es solo del Ejecutivo, sino de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Muy bien. Entonces, esto es muy serio. Y si además de eso le añadimos una especie de actitud recelosa, de no poder tender puentes, genuino, de querer estar cada vez desafiando al Congreso, y lo mismo por parte del Congreso, creamos una situación de inestabilidad política muy, muy seria, que lleva resultados con lo que hemos visto en esta ley. Realmente es realmente no solamente inapropiada, sino desconcertante